El hambre es parte de la triste realidad del mundo y según las Naciones Unidas y la FAO, unos 850 millones de personas sufren de hambre en el mundo. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión pública de Paraguay. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción me acompaña Cristina Martínez. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, nosotros con mucho gusto ya presentamos a nuestros invitados de hoy. Por un lado tenemos a la doctora Laura Mendoza. Ella fue directora del Instituto Nacional de la Alimentación y la Nutrición, INAM. Gracias, Gonzalo. Gracias, Cristina, por la invitación. Por otro lado, también nos acompaña el señor Hernán Chiriboga. Él es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Paraguay. Muchas gracias, Cristina y Gonzalo. Gustosos de estar aquí conversando un poco de temas interesantes. Por otro lado, también nos acompaña el señor Víctor Gallo Toro. Él es de la ONG Internacional Ayuda en Acción. Un saludo a todos, gracias por la invitación y tengamos una buena jornada de conversación. Y por último nos acompaña el señor Jorge Mesa. Él es representante en Paraguay de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Cristina y Gonzalo, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Gracias también de mi parte. La alimentación es considerada como un derecho inalienable y prioritario para todos los ciudadanos. Sin embargo, millones, como hemos dicho, sufren porque simplemente no tienen que comer o se mal alimentan. Un drama que golpea también a América Latina. ¿Cuál es el alcance de este problema aquí precisamente en América Latina? Mira, en el mundo hay alrededor de 868 millones de personas que están pasando hambre, 850 millones en los países en desarrollo, que corresponde a alrededor del 14,9%. En los países desarrollados llega a alrededor del 1,4%, es decir, en los países en desarrollo, donde son 850 millones de personas, son 10 veces más que en los países desarrollados. La cifra esta esconde grandes asimetrías. Cuando nosotros analizamos a nivel de las diferentes regiones, podemos ver, por ejemplo, en África, donde hay alrededor del 22% de la población que está en una situación de subnutrición, de desnutrición, y América Latina, que ha tenido resultados interesantes en la reducción, es de alrededor del 8,3%. Esto implica alrededor de 49 millones de personas. En 1990 eran alrededor de 66 millones de personas, esto quiere decir alrededor del 14,6%, ahora son 8,3%. Pero también esta cifra de 8,3% esconde asimetrías dentro del continente. Si bien los esfuerzos de América Latina han sido consistentes en reducir, todavía hay mucho trabajo. Hay 49 millones de personas que están pasando hambre. Dentro del continente, si vemos país por país, vemos países que han alcanzado buenos resultados con sus políticas públicas para reducir el número de personas que están pasando hambre. Por ejemplo, tenemos México, Cuba, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, donde menos 5% de la población tiene este problema. Yo creo que es un problema más desde el punto de vista económico. Hemos llegado a esta situación por un desequilibrio realmente de la distribución de los ingresos y una ambición muy grande de poderes económicos que lo que hacen es un uso indiscriminado de los recursos naturales, lucran de esto en los países con estos recursos y lo distribuyen más a través del mundo. Y obviamente las poblaciones más vulnerables son las que tienen menos capacidad de resistir este tipo de problemas y entran en esas cifras que hablaba el representante de la FAO y que son las poblaciones de indígenas, poblaciones de mujeres, poblaciones de niños en todos los países de América Latina, partiendo desde México hasta el sur del continente. La comunidad internacional se ha planteado como objetivo del milenio, reducir a la mitad la cantidad de personas que sufren las consecuencias de esta dramática situación y de hambre. ¿Cómo se ve este objetivo desde un país como Paraguay? ¿Será posible alcanzar esto de aquí a tan pocos años? Yo creo que, como había planteado, es interesante, él lo planteó desde un punto de vista económico. Yo creo que aparte del punto de vista económico tiene mucho que ver lo que es la educación. Para mí, desde el punto de vista, es muy difícil llegar a lo que
a las cifras planteadas si es que no invertimos fuertemente en educación dentro de nuestros gobiernos. Estos son políticas de Estado. Acá no estamos hablando de un solo punto en el cual yo tenga que trabajar en más programas de alimentación complementaria, mayor accesibilidad a alimentos inocuos, no. Estamos hablando que uno de los pilares de esto, aparte de la utilización, está el tema de la educación. Y creo que eso, como Latinoamérica, es lo que nos falta. La idea sería saber si este objetivo, que es muy importante, de reducir el hambre en América Latina de aquí al 2015, o sea, no falta nada, ¿será posible alcanzarlo o más bien ha sido una ilusión plantearse esta tarea? Los alimentos existen. Sí. Actualmente hay un problema de distribución, de inequidad en la distribución de los alimentos, pero tenemos que acordarnos que en octubre pasado nació el habitante de 7.000 millones en el planeta y que para el 2050, que está también cerca y va a ser, mis hijos van a estar ahí, yo no sé todavía, para el 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. Y los recursos naturales cada vez son más escasos. Tenemos menos agua, tenemos menos suelos. Entonces el tema productivo es muy importante, el tema de productividad, el tema de innovación, el tema de investigación, de educación, son fundamentales. Yo creo que va a ser complicado llegar a los objetivos de desarrollo del milenio como se planteó originalmente. Se ha avanzado mucho. Insisto, es un tema actualmente de distribución, pero en el futuro cercano es un tema productivo y que hay que ver cómo producimos más con menos. Y yo dejaría un mensaje para el sector productor, porque muchos jóvenes se están alejando del campo para venir a las ciudades porque las cosas brillan más en la ciudad. Yo les diría que no se olviden que el agro es importante 3 veces al día. 3 veces al día los productores son necesarios, son importantes. Y el tema de seguridad alimentaria es fundamental. Sin agricultores y sin una generación de jóvenes que se quede en el campo, va a ser mucho más difícil en el futuro. Así que veamos alternativas, los gobiernos y la cooperación internacional para que esos jóvenes se queden motivados y haciendo negocio en el campo y produciendo alimentos de calidad para que tengamos seguridad alimentaria y bienestar en un futuro cercano. Es como que no le damos la importancia necesaria todavía a este tema. De repente los presidentes, los candidatos, siempre en una de sus propuestas está esto, ¿verdad?, de desnutrición cero, pero al final y al cabo es como que no cumplen esa promesa. ¿Qué es lo que falta para que de repente de verdad se comprometan con este tema tan delicado para Paraguay y América Latina? Bueno, a ver, todos los candidatos en todos los países de América Latina siempre están trabajando en este tema. Tenemos institutos de nutrición, institutos de investigación, todo eso. Pero las políticas públicas y la referencia en los términos constitucionales no están implementados en estos países. O sea, no está nada vinculado que obligue al Estado, a cada uno de nuestros estados, a cumplir ese mandato básico, el derecho a la alimentación. O sea, lo decimos de discurso, pero no existe ningún mecanismo de exigibilidad que la población o la ciudadanía puede exigirle a su Estado que cumpla ese mandato básico. Es un tema de legislación, es un tema económico, evidentemente es un tema de educación en las bases, es un tema productivo, pero se están trabajando, hay presupuestos, pero no existen los mecanismos legales para que el ciudadano, como sujeto de derecho, pueda demandarle a su Estado la obligación que tiene este Estado de suplirle el alimento. Y además están ligados a otro elemento muy fundamental, que no tienen soberanía alimentaria. Nuestros estados no tienen una soberanía alimentaria. Estamos sujetos a las grandes empresas multinacionales de alimentos, de semillas, de mercantilización del agua y de los alimentos, que hacen imposible que los propios estados, independientes y solos, puedan siquiera cumplir su rol básico de ser garante de derechos. Ahora, déjame, sobre el objetivo de desarrollo del milenio, quería volver rápidamente porque tenemos que ser justos en mirar en sí a la región. En la región ya 12 países han alcanzado el objetivo de desarrollo del milenio, el primer objetivo de desarrollo del milenio, que es la reducción de la proporción del número de personas que está pasando hambre a la mitad. Y 6 países han ido más allá, que no solamente han reducido la proporción, sino el número absoluto de personas que están pasando hambre. Y a nivel regional, cuando vemos una mirada regional, estamos a 1% de cumplir la meta. Iniciamos en 1990 con 14.6% y ahora estamos en 8,3%.
si fuera 7,3% a nivel regional. Pero vuelvo a lo que decía al inicio, hay serias asimetrías en la región, hay países que han avanzado sustantivamente y hay otros países. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué algunos avanzan más que otros? ¿Porque tienen mayores recursos o porque hay políticas destinadas a conseguir ese objetivo? Yo creo que son mayores recursos en algunos casos, ha favorecido, mejores políticas públicas en otros casos y también problemas ambientales, desastres naturales. Por ejemplo, en el caso de Haití, alrededor del 44,5% de la población está en problemas de subnutrición y es una conjugación de cuestiones políticas, de limitación de recursos técnicos y también cuestiones relacionadas con problemas climáticos naturales. De todas maneras, en términos generales, vemos en la región los países han hecho un esfuerzo de desarrollar políticas públicas en favor de la reducción del hambre. Es por eso que yo al inicio mencionaba que es una de las regiones del planeta donde mayor reducción se ha hecho y ahora tenemos 12 países que ya han cumplido con la meta. De todas maneras, 49 millones de personas pasando hambre no es poca cosa, es bastante y hay mucho trabajo por delante. América Latina dispone de grandes extensiones de tierra fértil. Aún así, los campesinos e indígenas que habitan en esas zonas son los más perjudicados por la desnutrición. ¿Cómo se puede explicar algo así? En general estamos hablando justamente de grupos, muchos, como hablaba la colega, muy desfavorecidos, ¿verdad? Justamente, ¿dónde están nuestros mayores niveles de pobreza? En el campo. Tenemos 42% de pobres, de los cuales otra vez estos tienen subnutrición. Esto a su vez lleva a un menor desarrollo, menor desarrollo de lo que es el cociente intelectual y finalmente esto disminuye el crecimiento y es un círculo vicioso. Nosotros tenemos que cortar este círculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con políticas de Estado. No existe otra forma. Políticas de Estado en el cual todas las instituciones que formamos parte del Estado nos pongamos la camiseta y hagamos lo que tenemos que hacer. No como islas, porque eso es una característica nuestra. Trabajamos en nuestra isla y algunas cosas intercambiamos con los entes del Estado. La idea es trabajar en equipo. Nos encontramos también en muchos países con una situación relativamente nueva a lo largo de los años y es que la agricultura se ha transnacionalizado. Grandes empresas multinacionales están produciendo, comercializando, de acuerdo con intereses que no son precisamente, en la mayoría de los casos o en muchos casos, los intereses de los países. Este modelo que se está implantando, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene para las naciones latinoamericanas? Mira, Gonzalo, hacer negocio y ser rentable es positivo, es necesario, es fundamental. Y yo creo que tenemos una concentración de muy pocos cultivos, lo que es peligroso. Hay 80.000 especies que son comestibles, 100 especies que son las más conocidas, pero solo 4 especies, papa, maíz, arroz y trigo, proveen 50% de las calorías del planeta y se están concentrando en muy pocas variedades producidas por muy pocas empresas. Entonces, eso es peligroso porque se pierde mucha soberanía alimentaria y mucha posibilidad de alimentarse diferente, de tener cultivos más resistentes, de técnicas ancestrales que se están perdiendo. Entonces, hay que tener un balance. Hay que usar la tecnología moderna, hay que utilizar la innovación. Hay algunas empresas que dan buena asistencia técnica, que tienen buena genética, pero hay que hacer un balance con lo que se tenía, conocimientos ancestrales y diversificar cultivos. Por ejemplo, cosas como la quinoa, ahora como la chía. Ahorita, y ahí voy a esos jóvenes que están en el agro, que están en el campo, cuando se dan oportunidades bien y cuando hay oportunidad de hacer negocio, y negocio tiene que ser una platita en el bolsillo, ambiental y socialmente válido. Ahora, por ejemplo, con el tema de la chía se están ofreciendo muy buenos precios en el campo paraguayo y ya Paraguay es el segundo productor de chía en el mundo en 2 años. Cuando hay oportunidades la gente se alinea, cuando hay buenos chances la gente se alinea, sobre todo los jóvenes se alinean y se crean las oportunidades. El Estado debe facilitar eso. Yo creo que debe haber políticas de Estado precisamente para que haya un balance entre el negocio y la seguridad y la soberanía alimentaria. Pero hay una creciente participación de empresas multinacionales en la explotación del campo y esas empresas en general se rigen por el interés de ganar dinero y no está prohibido ganar dinero, todo lo contrario. La cuestión está en que si ese tipo de sistema, ese tipo de producción
se orienta hacia los intereses de los países o los intereses de los países no se tienen en cuenta y por lo tanto se aumentan los problemas. Claro, evidentemente, o sea, los países pueden tener políticas públicas, por eso decía que en la región no van a poder estar haciendo los países aislados. Entonces, es toda América Latina. Ejemplo, Paraguay, de la manera más simple, es un campo de cultivo perfecto. En la región, muchas de las grandes empresas transnacionales ya no pueden entrar a hacer cultivos en Bolivia, en la Argentina, en Chile, en el Brasil, tienen limitados. Han agarrado el caso de Paraguay y están produciendo una cantidad de soya que es transgénica, que es semilla, que amarra a los pequeños productores, que los expulsa del campo a la ciudad, como decía el representante del ICA. Hay un estudio reciente, 900.000 familias de Paraguay en los 10 años han sido expulsadas del campo a la ciudad. Un informe reciente que han sacado para determinar qué van a hacer estas poblaciones. ¿Y quiénes acaparan esas tierras? Sí, es capital extranjero. ¿Quiénes tienen la semilla de esto? Capital extranjero de multinacionales que lo único que hacen es reducir la variabilidad genética que se tiene, ponerle un royalty o un valor a un valor genético que es el bien de la humanidad, lo comercializan, atrapan al pequeño campesino, ya no puede producir, no puede competir, no hay políticas y lo que hace este campesino es ser expulsado. Y se incrementan los cinturones de marginalidad en nuestras grandes ciudades en América Latina. Y eso es producto de las empresas transnacionales que no les interesa el país ni la seguridad alimentaria, les interesa como tal el lucro puro y duro. Justamente en Paraguay y en otros países se está instalando este modelo de producción agroexportador que nos dicen que de repente es para solucionar el problema del hambre. Pero esto es así realmente, al ver experiencia de otros lugares, ¿qué podemos señalar? Bueno, en principio lo que tenemos que pensar es que tenemos que en combatir al hambre utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disponibilidad. No creo que es prudente tasar de que el agronegocio es malo, el agronegocio está estigmatizado. Lo importante es cómo le ubicamos y cómo le damos una racionalidad social y ambiental, y como Estado nos orientamos hacia mejorar la capacidad productiva de la agricultura familiar y de las poblaciones más vulnerables, de tal manera que ellos también puedan insertarse en cadenas de valor que generan recursos e ingresos sustanciales. En muchos de los países de la región lo que necesitamos es ordenar la casa, es decir, poner espacio y límites a cada uno de los sistemas productivos y pueden convivir los grandes con los pequeños, con la agricultura orgánica, la agricultura tradicional. Ese es uno de los esfuerzos que es importante que se tome en consideración de manera inmediata en los países y no intentar hacer una distinción entre lo grande siempre es perjudicial y lo pequeño es bueno y saludable. Yo creo que es importante trabajar en buscar un mix productivo y en ese mix productivo permitir que los pequeños y los grandes y los medianos convivan siempre y cuando en todos los aspectos con una perspectiva social y una perspectiva de cuidado ambiental. El pequeño también puede ser contaminante, si es que no se tienen normas y no cumple bien los procesos técnicos. El grande también es contaminante. Entonces es importante buscar un adecuado mix productivo en los países donde no se excluyan y al revés se fortalezca al pequeño, se fortalezca la agricultura familiar para que pueda ser tan productivo y lucrativo como lo son los grandes. Pero ¿cómo se llegó hasta este desorden como usted estaba mencionando? Porque al hablar parece fácil, pero al hacer no tanto. Bueno, siempre los grandes capitales y los grandes intereses fuerzan a generar los desórdenes en los países, ¿no? Entonces, si no tienes una buena ley definida sobre acceso a la tierra, por ejemplo, entonces hay la posibilidad de concentrar la tierra. Los capitales se mueven donde hay posibilidades e intereses. Los países tienen que fortalecerse en ese sentido para tener mejores mecanismos de control social, ambiental y económico, financiero, de tal manera que puedan generar desarrollo inclusivo. Es importante eso ahí. Yo creo que la región paulatinamente está trabajando en eso, ¿no? Yo creo que los países han reaccionado de diversas maneras. Volviendo un poco al tema de la seguridad alimentaria y nutricional, específicamente, por ejemplo, ahí vemos países que han sacado muchas leyes orientadas a generar y fomentar la agricultura familiar, que es una de las áreas más afectadas dentro de la seguridad alimentaria. Hay leyes también que ya van hacia el otro lado de la malnutrición por sobrepeso, ¿no?
Sí. Y hay leyes, países como Colombia, por ejemplo, que tiene una ley de obesidad. Chile está sacando una ley de control de la publicidad sobre los alimentos. Tenemos Perú, que está trabajando, que tiene una ley para alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes. Brasil, Uruguay está discutiendo una ley sobre alimentación en las escuelas. Entonces, los países están reaccionando. Tenemos que, como sociedad, apoyar en esas reacciones de los países, generar conciencia, generar aprendizaje y poder inducir las políticas públicas hacia solucionar este tipo de problemas. Hay dos procesos que han tenido lugar de forma más o menos paralela en los últimos años. Por un lado, la que recién mencionaba, la emigración de la gente que vive en el campo hacia la ciudad, un proceso bastante masivo. Y segundo, el aumento de los pobres en el campo, especialmente campesinos e indígenas. ¿Cómo se da esta realidad en el caso de Paraguay y qué soluciones se están buscando para llegar a un equilibrio de manera de que el campo pueda ser productivo también para que la gente se quede allí y pueda vivir de forma sana? ¿O eso ya es imposible en Paraguay? No, yo creo, claro que no. Hablamos del acceso a la tierra. Bueno, ¿qué parte podría dedicarse a la producción en masa y qué parte vamos a seguir apoyando a la agricultura familiar campesina? Estamos hablando de proyectos de ley. Paraguay también está trabajando un proyecto de ley en el cual el Estado pueda comprar a aquellos productores de la agricultura familiar campesina. Estamos presentando la otra semana un proyecto de ley al Parlamento en el cual el Estado solamente compre productos lácteos nacionales, que en ese caso va a incrementar el ingreso, va a favorecer al pequeño productor e indirectamente va a mejorar la seguridad alimentaria. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos en el campo mejorando los estándares de vida de las personas. Es una gran deuda y es una deuda que estamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero como somos un país en transición epidemiológica, tenemos, así como dijo Gonzalo, tenemos desnutridos. En población indígena tenemos 40% de nutrición crónica. Y tenemos el otro extremo, tenemos una gran cantidad de sobrepeso, obesidad. De cada 5 niños, en este caso tenemos 25%, de cada 4 niños, 1 tiene sobrepeso, obesidad, en niños menores de 5 años. O sea, estamos diciendo, en este minuto, decir, ¿qué hacemos? O sea, como país, ¿cuáles son las políticas? Listo, vamos a apoyar el tema de nutrición. Ustedes saben, el año pasado se aprobó una ley para erradicar la desnutrición infantil. O sea, fue un logro histórico. Es la primera vez que el país aportó y está aportando un capital que más o menos serían unos $40 millones para niños desnutridos y en riesgo, embarazadas de bajo peso. Pero en este momento, el enfoque de ese programa va a ser preventivo. No vamos a esperar al que el niño se desnutra para entrar en el programa, como lo hace Chile. Hace años Chile tiene eso, al contrario, ya no tiene desnutrición, ha erradicado, pero estamos con los problemas sobre sobrepeso, obesidad. Pero queremos apuntar a un enfoque preventivo. No queremos más niños desnutridos dentro de la población y mucho menos lo que es población indígena, en que tenemos una deuda histórica. Esto como afrontar un programa que va a abarcar todo el país. Podemos decir que hemos pasado del problema del hambre, que se mantiene, Sí. que ha mejorado en América Latina, pero que en otros países del mundo no pasa lo mismo. Pero en América Latina, si bien se ha mejorado, hemos entrado en un drama terrible porque la gente se ha acostumbrado a alimentarse de una forma distinta, nociva, y en la mayoría de los países, si bien hay políticas, lo cierto es que el drama de la mala alimentación y la obesidad crecen de forma acelerada. ¿Cómo frenar esa realidad? Mira, el mundo actual como que nos lleva a ese facilismo en la comida y a tomarse una gaseosa y unas papas fritas y a cada vez menos actividad porque tenemos todo más a la mano. Pero de nuevo yo insisto un poco que la calidad de vida del sector rural es mejor que la calidad de vida del sector urbano. No, depende a qué lado estés. Sí. Claro. De repente los indígenas son bastante olvidados. Es para nosotros ya normal ver a ellos a los costados sufriendo, no alimentándose como deben. Es algo normal, ya se convirtió en algo muy común. ¿Cómo hacemos para cambiar esa mentalidad de la gente y entender que también son seres humanos? Las oportunidades que uno tiene de alimentarse en el campo
naturalmente de tener una dieta más balanceada, más natural, son mucho más grandes en el sector rural que en la ciudad. En el sector rural, si la persona tiene el interés, las ganas suficientes, va a tener su huertito, va a tener sus gallinas, va a tener su vaca. En Paraguay, aquí solo en la región oriental, hay 14 millones de hectáreas. Y el último censo, el reciente, habla de 6.700.000 personas. O sea que hay 2 hectáreas por persona y hay 14, 15 millones de vacunos. O sea, hay una riqueza tremenda. Hay un problema de distribución, pero hay una riqueza tremenda acá. Y yo digo, con la inversión de las empresas internacionales, transnacionales, yo digo bienvenidas. Inviertan, generen negocio, hay que poner reglas, pero no creo que se deba no permitir el ingreso. Yo creo que deben venir, bienvenidas a que inviertan, a que generen negocio. E insisto que con mejor distribución, las oportunidades de comer mejor y de vivir mejor son mayores en el campo. O sea, un pobre en el campo tiene mejor nivel de vida que un pobre en la ciudad de largo. Sí, yo plenamente de acuerdo en decir que vengan las empresas y las inversiones. El problema es que quienes dictan las reglas de juego de esas inversiones y cómo deban venir, no son los pobres, son las grandes empresas que tienen cooptados a los parlamentarios, a los senadores, a eso. Entonces, ellos dictan las reglas del juego. El campesino no dicta las reglas del juego del precio de mercado. Aunque produzca, está sujeto a los precios de mercado que ni siquiera los fijan en Paraguay, los fijan afuera, las grandes empresas que manejan el dinero. En los estudios de la FAO han determinado que para producir cereal ya está suficientemente abastecido el mercado. Pero ¿dónde hay déficit? Hay déficit porque hay especulación financiera de los commodities. Y no son los pequeños productores los que definen los precios, ni pueden tener esas oportunidades. Son reglas mal puestas, como dice Jorge, que no están permitiendo la convivencia de una agricultura mecanizada, industrial, que genere divisas al país, que genere un PIB positivo, con una desarticulación de la vida campesina y, por lo tanto, todos esos problemas nutricionales, sociales, de violencia que se van generando desde el campo hasta los cinturones. Porque los pobres o la gente marginada, los que están en pobreza a consecuencia de la mala distribución, no tienen voz y no tienen voto para definir esos precios ni cómo generar esas reglas de juego. Porque las grandes empresas han sacado presidentes, han puesto presidentes y definen cuál es el precio o cuáles son las condiciones para invertir o para comprar en un determinado país. Ahora, en relación a la pregunta que tú hacías sobre las 2 caras de la malnutrición, efectivamente tenemos 2 caras de la malnutrición. Por un lado, la subnutrición en los niños. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe hay alrededor de 7.1 millones de niños que están en problemas de subnutrición y hay 3,7 millones de niños que tienen sobrepeso. Es decir, la mitad del número de los niños que tienen subnutrición. De los adultos mayores, más de 20 años, alrededor del 20% tienen sobrepeso. En los adultos mayores, alrededor del 20%, que es bastante, 1 de cada 5. Y la solución es educación nutricional. No es quitarles el alimento, no es posible quitarles el alimento, pero sí una educación nutricional. Eso es esencial. Los sistemas alimentarios generalmente se orientan hacia atender al público. El consumidor final es el que define cómo se organiza el sistema alimentario para atenderle con un producto alimenticio. Si ese consumidor final está bien formado, conoce de nutrición, sabe lo que le hace bien, sabe lo que hace bien a sus hijos, todo el sistema se va a ajustar para atender a un público, a un consumidor que tiene una mayor exigencia en cuanto a la calidad nutricional de los alimentos. Entonces, la respuesta es nutrición, es decir, educación nutritiva. Nosotros tenemos algunos programas en la región, teníamos un programa bastante interesante aquí en Paraguay sobre alimentar la mente para combatir el hambre, que se enfocó en darles educación nutricional a los niños en el primero, segundo y tercer ciclo básico. Excelente, es por ahí que se comienza y ahora estamos pasando ese programa para las comunidades indígenas, dándoles pertinencia cultural y étnica al material de tal manera que las comunidades indígenas también aprendan sobre nutrición. Es importante que ellas sepan cómo nutrirse bien. Totalmente de acuerdo. O sea, uno de los objetivos justamente del Ministerio de Salud es eso, el tema de educación nutricional, pero que tiene que ir acompañado con el Ministerio de Educación. O sea, de nada sirve que yo saque, acaban de salir las guías alimentarias del Paraguay que se actualizaron después de casi 12 años de haber hecho, ya con un perfil epidemiológico diferente, ¿verdad? Con un incremento de lo que es sobrepeso, obesidad.
Pero de nada sirve una guía linda con buenas fotos en mi escritorio o en el escritorio de Jorge o en el suyo. Se lo tiene que estar. ¿Sabes lo que me pasó ayer, Laura? Yo tengo un niño pequeñito de 5 años y fuimos a comer una hamburguesa ayer, no quiero decir la marca del lugar. Y vino la hamburguesa y vino la mitad de la cantidad de papas fritas y vino una bolsita de manzanas. Me pareció muy positivo, ¿no? Mucho menos papa frita y manzanas. Y eso va de a poco, ¿no? Ver la forma como llegar a las personas de diferentes áreas, el sector público, sector privado, ¿verdad? Pero al sector privado hay que rayarle la cancha. ¿Chile qué hizo? Chile sacó una ley ahora, se aprobó una ley para disminuir la cantidad de alimentos calóricos en las escuelas. Escuelas y colegios. La universidad, perfecto. Vos en la universidad ya aprendiste, ya sabes lo que querés comer, déjalo. Pero las escuelas, se denominó, por ejemplo, todos aquellos productos muy calóricos están en el fondo, en las cantinas, le llamamos nosotros. Y todo lo que es frutas, verduras, están enfrente. Entonces, y costó, porque estuvimos el año pasado, antepasado en Chile, se había vetado esa ley porque, obvio, a las empresas tampoco les conviene que yo disminuya la cantidad de sal de su producto, de la cantidad de azúcar, el contenido calórico. Entonces fue una lucha que esa vez no se aprobó esa ley, pero el año pasado se aprobó la ley, ya está vigente. Entonces también un poquito va por eso, pero no eso o sea, yo creo que sí tiene que existir una alianza público-privada en el cual se sienten las bases y discutamos. Esto es un problema de salud. Interesante. Yo quisiera, sin embargo, tocar, no insistir en el tema de la obesidad. Ya sabemos a qué conduce eso. Desgraciadamente es una antesala del cáncer y muchos latinoamericanos se van a morir por culpa de las papas fritas y de la gaseosa de cáncer. Eso ya está comprobado. Entonces hay que hacer esfuerzos para que eso no siga por ese camino. Pero yo quisiera tocar otro punto, y es que los alimentos son en América Latina más caros que en Europa. Y los alimentos son cada vez más caros. Por la vía del encarecimiento de los alimentos, aumenta el drama del hambre. Totalmente. Y además de eso, ocurre que ya hay situaciones hoy en las cuales las familias gastan hasta el 60% y algunas hasta el 70% en alimentos. Entonces, todos los avances que ha hecho la FAO, las Naciones Unidas, van a terminar en nada dentro de poco y el drama será mucho peor. Estamos ante esa disyuntiva de que los precios de los alimentos están creciendo y en el 2008 hubo esa crisis de los alimentos en que hubo ese gran incremento, principalmente por problemas climáticos, y ahora en el 2012 también, en 2013 hay un incremento en los precios de los alimentos. Yo digo, lamentablemente, esos precios más altos no se ven reflejados en el productor. Esos precios están siendo beneficiados más por los últimos comercializadores. Yo creo que hay que buscar formas para llegar con esos mejores precios a los productores para incrementar la cantidad producida, que se asocien más, que produzcan de manera más eficiente, invertir más en investigación e innovación para producir más diferente, mejorar el tema nutricional y ampliar esa base, no quedarnos en esos 4 cultivos que hablaba yo inicialmente, que son muy dominados por muy pocos grupos, sino ampliar esa base de alimentos ofrecidos, mejorar la capacidad de la educación de esos productores y tener una mayor oferta, y ahí sí, con mayor oferta los precios van a disminuir, es una regla económica muy básica, pero si seguimos concentrando en muy pocos productos, cada vez esa tendencia va a seguirse dando y cada vez somos más gente, cada vez hay menos suelo, hay menos agua y no hay cama para tanta gente, y dice que cuando hay barriga llena está el corazón contento, si no es complicado. Justamente por estos altos precios nos llevan de repente a consumir o a la gente, principalmente en América Latina, comidas chatarras. Eso porque eso tiene menos costo, ¿verdad? Y entonces ahí otra vez surge el problema de los precios de los alimentos. Tiene dos efectos, ¿no? O sea, tiene menor costo que otras cosas, pero también viene bajo una campaña mediática, ¿no? Los estilos de vida. O sea, en los últimos 10 años en América Latina hemos cambiado los estilos de vida. O sea, el año pasado, en el caso de Bolivia, por ejemplo, se hizo una campaña muy fuerte y hoy el Año Internacional de la Quinoa se está cambiando ciertos hábitos nutricionales que se habían ido descartando anteriormente. 10 años antes, en mi país, era mal visto comer quinoa.
Hoy en día, porque la NASA, porque los astronautas comen quinoa, porque es un cereal de los dioses, alto nivel proteico, se está volviendo. Eso es educación, pero eso también viene ligado a políticas públicas. El Estado boliviano y muchos estados han apostado por ese tipo de alimentos. La forma de incentivar. Claro, contra los productos que vienen de manera masiva. En Paraguay, el 90% de la cebolla la importan, el 100% de la papa se importa. Y hablamos en Paraguay de que es un país exportador de alimentos. Sí, exportamos 700 kilocalorías de soja para comprar 100 kilocalorías en carne, obviamente con proteínas, con todo lo demás. El desbalance de lo que estamos generando en los cambios nutricionales, en los cambios alimenticios, es generado simplemente por precios, marca, medios y estilos de vida que los estamos importando. Y además hay un mito de que esa comida, la comida chatarra, es más barata que la comida que se puede fabricar uno en casa. Eso también hay que dejarlo claro. Y forma parte de lo que usted decía, de un problema, una cuestión de educación. Muy importante los programas de educación, muy importante diseñar políticas mucho más completas. ¿No tiene usted la sensación de que hasta ahora en muchos países de América Latina no se han analizado estas materias de una manera más seria y no se han tomado en cuenta las recomendaciones de los organismos de las Naciones Unidas, como la FAO en general, y que hay un déficit muy grande de parte de los gobiernos? Yo creo que hacer una agenda país, eso nos falta. Por ejemplo, hablamos de que el inicio de la seguridad alimentaria está en la lactancia. En Paraguay la lactancia materna es 25% a los 4 meses. Y estamos hablando de que tenemos la menor cantidad de días en el tema de preparto y posparto en lactancia materna, versus Chile, que acaba de sancionar, tiene más de 6 meses en lactancia materna. Entonces, ¿queremos mejorar? Bueno, demos a las mujeres de este país la posibilidad de criar a sus hijos, de dar de nuevo a sus hijos, y ahí tenemos la primera parte. No vamos a tener niños desnutridos si tenemos una madre que va a amamantar. Entonces, pero para eso necesitamos que el gobierno nos asegure de que vamos a tener esos días y que no nos discriminen por ser mujeres porque vamos a faltar 6 meses al trabajo. Cada vez más en los últimos años se ha venido acrecentando un fenómeno bastante peligroso: la acaparación en manos de extranjeros de tierras de alta calidad en América Latina y la acumulación de tierras también en manos nacionales de gente con poder económico que las dedican a otras actividades que no es la agricultura. Si ese camino continúa, ¿qué resultados puede dar? ¿Qué resultados nocivos podrían tener de cara a los proyectos de la FAO o de las Naciones Unidas para aprovechar mejor el suelo? Nosotros hemos hecho en América Latina y el Caribe estudios sobre la extranjerización de la tierra y la concentración de la tierra. Y efectivamente es un grave problema que hay que ponerle un límite y reducirlo sustancialmente. Son empresas altamente capacitadas y capitalizadas que buscan tierra para expandir su negocio y principalmente su negocio en la producción de agroalimentos para la exportación. Es decir, que no buscan mejorar una seguridad alimentaria de un país, que buscan poder tener commodities agrícolas para exportar y ganar mucho dinero. Entonces, el riesgo, lógicamente, de seguir hacia procesos mayores de extranjerización de la tierra y de concentración de la tierra es eso, disminuir la capacidad de actuar sobre la seguridad alimentaria y nutricional. La FAO propone 2 vías básicas para tratar el tema de manera general. La primera vía es, cuando tenemos hacia los pobres, darles soluciones urgentes e inmediatas, que son, por ejemplo, transferencias condicionadas, que son necesarias. No podemos esperar que todo el sistema se arregle para que después ellos comiencen a comer. Es necesario atenderles de manera inmediata. Pero la siguiente, ya voy a llegar al tema de la concentración de la tierra, y la siguiente vía es una vía más estructural de largo plazo, lo que denominamos el rito. Necesitamos ampliar las redes de beneficios sociales hacia el sector rural, hacia los pobres. Necesitamos los insumos y los medios de vida, que ellos tengan acceso a los insumos de los medios de vida, ya sean tierra, agua, semillas, fertilizantes, tecnología. Entonces, si nosotros limitamos el acceso a esos medios de vida por la concentración de la tierra,
realmente vamos a perjudicar la capacidad que nosotros podemos tener en los países para generar una verdadera seguridad alimentaria y nutricional. Otro tema es también el tema del trabajo. El trabajo rural está lejos de llegar a los estándares internacionales que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo como un trabajo decente. Entonces, y el siguiente tema es la organización de los pequeños productores. Son las dos vías que debemos, de corto plazo, inmediato y largo plazo. La concentración de la tierra, la extranjerización de la tierra disminuye sustancialmente la capacidad que tienen los estados para poder alcanzar una verdadera seguridad. ¿Habría que poner condiciones a la hora de que un extranjero desee adquirir tierras en un país para producir? Evidentemente, o sea, y Gonzalo decía, es un riesgo, no es un riesgo, es un presente. O sea, no está en el futuro, está en toda América Latina, en Centroamérica con la palma, en Paraguay y Bolivia con la soja, en Paraguay y en el Brasil. Está presente y no son, como se dice acá en Paraguay, por ejemplo, los brasiguayos, porque pueden ser personas de una nacionalidad, pero ya ni siquiera ellos son los dueños de capital. Son empresas mucho más grandes que están fuera del continente, que están manejando la compra de tierras. Y por lo tanto, toda la secuela de la que hemos venido hablando durante el transcurso de esta hora, ¿no? Compra de tierras, acaparación de tierras, migración de la población, no hay agricultura familiar, no hay jóvenes que se quedan en la producción, no hay abastecimiento de alimentos, se incorporan otro tipo de dietas alimenticias y tenemos los dos extremos de la inseguridad alimentaria en los estados. Y el problema básico es tierra, es acceso a tierra y es definición de políticas de tierra y agua en los países de América Latina. Un problema bastante serio de la alimentación, de la agricultura, del hambre y la miseria. Un problema que, sin duda alguna, azota a millones de personas, también aquí en América Latina. Y un problema que podríamos solucionar, lo hemos visto en este debate. Pero antes de conseguirlo, habrá que sembrar mucho en el campo de la educación, en el campo del fortalecimiento de la técnica y en el campo de las conciencias de nuestros ciudadanos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.